No, muchas gracias.
pelota, Tommy.
¿Hace rato que estás acá, Edo? Recién hace poquito. Cuarto fin de Cerado. ¿Pero arrancaste jugando acá o arrancaste antes de laburar? Pero la verdad que no me acuerdo del equipo hace cuándo está. Hace poco también, ¿no? El Rochester sí, el año pasado jugó. Mirá. Pero empezó a principio de año. Claro. No vino a principio, pero había dejado. Claro. Claro, preguntaste y estaba. Pero, ¿ahora te vas a especializar en algo o cómo es? Sí, tengo que hacer la residencia, por eso hay que rendir un examen. Pero, ese examen que me contaba lo mismo, no me decía nada. ¿Y qué tenés algo pensado? Sí, que voy a hacer, pero lo voy a rendir, no en eso, en lo otro. Escuchame. No pretendemos ese tema es pero hacen esto, sacan así. Depende de la nota, te puede tocar en diferentes sectores, ¿no? Algo así, depende del examen enfocado. general. No la veo tan alta. Que en realidad compiten igual los de la especialización, pero todos tienen el mismo examen. Con la nota se hace un ranking. Claro. Pero todos tienen el mismo examen, ¿no? O sea, todas las especializaciones. Claro. Este es el tercero, ¿no? Sí, a mí también, ¿eh?
Pasa que se organizó todo rápido, como que fue, Sí, sí, ¿no? salió todo, se tuvo que hacer todo tan rápido que no te dan ni chance de pensar. ¿Y tenés que hacer prácticas o no? ¿O ya no? ¿O ya ese año? Sí, ahora yo terminé las materias y ahora me estoy haciendo algo que se llama hierro, que es como una rotación ahora. En hospitales, cosas así, ¿no? Exacto. Y eso lo termino en julio supuestamente, y por eso es que no llego a rendir el examen de este año. Ah, claro. Mejor igual, porque cuando arrancás la residencia, Sí, sí, sí. pasar la vida dentro del hospital, así. Claro. Un poquito de fútbol. Un poquito de fútbol. Y son unos manguitos y está bueno el ambiente. Sí. Entonces, más vos que jugás, que entendés todo, entonces como que también... Por ahí veo algún partido lindo. No, bueno, a mí me pasa que los partidos lindos 10 minutos me duran, ¿entendés? Y los partidos malos me quiero morir. Tanto el de una lateral y estoy... Como es un partido por ahí, no sé, hay días que capaz de 6 a 11. Ya son las 10 de la noche, todo el partido que no juegan nada, están puteándose cada 2 minutos así. No, cuando hay un buen partido disfrutás realmente, ¿eh? Como estás ahí atento y... Y bueno, vos más también que a veces ni siquiera tenés que intervenir, entonces es bastante cansador aunque parezca que no. O aburrido, pero... Pero cuando hay un buen partido, sí, es verdad que está bueno. Hoy el de Burela va a ser un buen partido. Un buen arquero. Un arquero. Y bueno, un desafío. ¿En qué división están ustedes? Ah, bien. No, yo no. Ustedes Jorge están en cuarto, ¿no? Sí. Trae.
¿La otra pelota? ¿Sabes que no sé? ¿A dónde se fue? Sí, vi, encima como que dijiste que viene y después, ah no, y boom, rebotó ahí y cayó. ¿Te estiró lo poco que tenía? ¿La pileta? ¿Qué pileta? No sé, la fue Bucamati creo. No, pero... ¡Volá la misma! ¡Volá la misma! Ah,
Sí, está allá, mirá. Creo que está con Con uno. la pelota que se quedó recién. Ah, Que fui para allá. Me mataste, me desconcertaste. ¿Te esperó? Sí. Sí, sí. Hubieron muchas para los blancos, pero lo atajó todo. ¿Tú fuiste a buscar la del techo? ¿Cómo? ¿Fuiste a buscar la del techo? No. ¿Dónde está? Acá el agua. Ah, Tengo que tardar un montón porque tengo que abrirlo con una punta. qué verga, bro. ¿Falta una bocha entonces? Sí, por dos. Bueno, comí con mate. Ah, Supuestamente pasó el alambrado azul. capaz que ahí va, ¿no? O No, ahora algo- que se me... No va a ir a buscarlo. Ah, pasó, tiene que dar toda la vuelta, ¿no? Claro, como 3 partes. Qué verga, bro.
Toda la platea te chifló, boludo. Jorge. Se fue.